Bienvenidos a la 27ª Feria Internacional del Libro de Lima. Gracias a la Cámara Peruana del Libro por organizar este evento. Tenemos la presentación del libro Bosque de Arces de Jorge Casilla Lozano. Este evento es organizado por Editorial Maquinaciones. Nos acompañan esta noche en la mesa Daisy Saravia. Ella es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente de literatura japonesa y cultura pop en el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fuertes palmas, por favor, para Daisy Saravia. Nos acompaña también José Donaire. Él estudió literatura y lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de los libros de relatos Entre dos eclipses, Horno de reverbero, Ars brevis, Haruhiko y Ginebra, Paisaje punk, las novelas La fabulosa máquina del sueño, La trama de las moiras, La descarnación del verbo, Doble de vampiro y las novelas gráficas Tinieblas de ultratumba y Quispicay. Ha ganado en varias ocasiones los concursos de proyectos para la publicación de libros convocados por el MINCUL. Dirige el sello Maquinaciones Narrativas. Fuerte las palmas, por favor, para José Donaire. Nos acompaña también esta noche María Ángela Ugarelli. Ella es escritora, académica y artista. María Ángela Ugarelli es licenciada en Literatura Hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidata al PhD en el Johns Hopkins University. Ha publicado 2 títulos con Hipatía Ediciones, Artilugios en el 2022 y Fieras en 2023. Y autopublicó la colección Plaqueta 1 en 2021. Sus cuentos han aparecido en diversas revistas y antologías, entre ellas Esta realidad no existe, publicada por la editorial Estruendo Mudo. Como crítica literaria, se ha presentado en múltiples congresos, tanto en Estados Unidos como en el Perú, y ha publicado en revistas como Brumal y Latin American Literary Review. En la actualidad, prepara su tesis doctoral sobre el gótico latinoamericano. Fuerte las palmas, por favor, para María Ángela Ugarelli. Y por supuesto, nos acompaña quien ha causado tanto alboroto esta noche, Jorge Casilla Lozano. Él estudió educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y luego de 2 maestrías en la misma casa de estudios, en literatura peruana y latinoamericana y en escritura creativa. Publicó el libro de los pájaros negros, el 2011, y las novelas de literatura infantil y juvenil, Felinar, 2019, y Debajo del ropero, el 2022. Su última publicación es el libro de cuentos Bosque de Arces, con Editorial Maquinaciones, 2023. En el 2016 y 2020 fue finalista del premio Copé de Cuento. Asimismo, fue finalista del Premio Internacional de la Novela Infantil Altazor. Fuerte las palmas, por favor, para Jorge Casilla Lozano. Y sin más preámbulo, doy la bienvenida a Daisy Saravia para iniciar la presentación de este libro. Ok, buenas noches con todos, bienvenidos. Un gusto estar aquí, un gusto también saber que hay muchos interesados en la obra de Jorge Casilla Lozano, que es de hecho un amigo y un escritor al cual tengo mucho aprecio en especial y con el cual he compartido algunas cosas. He venido desde México especialmente para hablar. Cuando me dijo acerca del libro, no lo dudé, creo que fue una bonita oportunidad, porque además, fíjense, estamos ante un libro, Bosque de Arces, es un libro de influencia japonesa. Y eso es algo que me encanta, realmente, porque la cultura japonesa, ustedes lo saben, es una cultura muy atractiva, ¿no? Atrayente, que tiene cosas muy distintas, tal vez para muchos, que tenga cosas mágicas. Está la cultura popular japonesa, está también la literatura japonesa, los escritos de Yasunari Kawaka, Akutagawa, Osamu Dazai.
Entonces, yo creo que la literatura peruana siempre se ha enriquecido de esta influencia japonesa, de esta influencia asiática en general, pero ya estamos hablando de la influencia japonesa. He pensado, ¿por qué nos atrae tanto? ¿No? ¿Por qué nos atrae tanto? Y también, porque esto de aquí, esto de la influencia japonesa, se puede remontar incluso al periodo modernismo peruano, un poco más atrás, de repente, no solamente a través de los cronistas modernistas, sino también en algunos escritores, pienso en Francisco Loaiza, por ejemplo, en algún momento de la generación del 900, y hay muchos autores que a lo largo del siglo XX han tenido una fuerte influencia por Japón, porque Japón siempre es atractivo. Pero fíjense que en los tiempos cambian, y al inicio siempre hay una suerte de exotismo. Siempre hay un exotismo en torno a la cultura japonesa, esto de, ¿qué es esto? Que es raro, extraño, y tal vez están los tópicos, así como hablar de geishas, hablar de pronto de palacios, hablar de cosas así, en fin, cosas así como algunos poemas de Gure, por decir así. Pero luego nos remontamos ahora en el siglo XXI y creo que hay muchos escritores que hoy en día hablan de la cultura japonesa, pero desde una interpretación mucho más personal, desde también los problemas que pueden de pronto traer aquí a la realidad y mezclar esto y darnos un escrito bastante más complejo, más exquisito y tal vez como una suerte de sueño, tal vez, que nos lleva a pensar. En ese punto yo sitúo Bosque de Arces, ¿no? Para mí, que es mi especialidad, literatura japonesa, encontrar este bello libro ha sido encantador, porque lo leo y es como una suerte de ambientación en la cultura japonesa, en el kitsune, por ejemplo, en el folclore japonés. Hay algunos también referencias a veces a algunos haikus, a la poesía japonesa. Me gusta la referencia también, a veces ustedes lo ven, a los gatos, ¿no? Hay muchos gatos siempre referidos en la cultura japonesa, desde Natsume Soseki, también Makoto Shinkai, ella y su gato, y en fin, hay un montón. Pero creo que lo que encontré en el libro de Jorge es algo que no solamente tiene este aroma a Japón, sino que puede complejizar sobre temas que hoy en día nos acogen, que son fuertes para nosotros y que son cosas globales. Por ejemplo, temas como la soledad, ¿no? La soledad que a veces nos impele a todos. Temas, por ejemplo, como el amor, este amor que siempre va a ser un tema universal, pero que es bien llevado, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación, del encuentro, de cómo vivir a través del tiempo. Y es que son temas, no solamente son temas japoneses, diría yo, son temas universales, pero que nosotros lo conocemos o nos remiten a veces a la cultura japonesa por la estética, por el mono nahual. Entonces, esta estética, que también está vinculada con la naturaleza, nos es atractiva, nos es encantadora porque de alguna manera nos inspira a reflexionar y a suspirar también. Entonces, yo desde luego encuentro en estos relatos algo como una fábula que te encadila, pero que también a su vez no solamente busca proponerte algo exotista o diferente en un sentido, pues estamos hablando de otra ambientación, de otra realidad de pronto, no solamente eso, sino que eso es como la entrada luego a un mundo mucho más complejo, mucho más a veces sombrío, si se podría decir. Siento que muchos relatos tienen esta onda encantadora, pero luego poco a poco se van adentrando a tratar temas mucho más difíciles, ¿no? Temas mucho más cruentos que creo que son muy reales, ¿no? Entonces, yo siento eso, me gusta. Creo que estoy en un momento en el cual estamos en un contexto, en un periodo de la literatura peruana que nos está trayendo cosas muy interesantes, ¿no? No solamente cosas de literatura referidas a lo regional también, que es importante, sino hoy en día podemos hablar de una literatura de la inmigración asiática, pero también una literatura que tiene una influencia, desde luego, en esto, y que es bueno, y que nos puede dar un producto bastante excelente, bastante encantador y acogedor, porque lo leo
como digo, ¿no? Siento que estoy entre una fábula que luego se vuelve sombría, compleja, que es misteriosa, y al final siento que logra atraparte, ¿no? Como lector. Me gusta eso. Voy a comparto con ustedes también un extracto, ¿no? He escogido un poema porque creo que es más breve, ¿no? Pero porque de hecho uno va a encontrar versos, como les digo, va a encontrar muchas referencias folclóricas que te llegan a pensar bastante en el trabajo, en el buen trabajo que hoy nos presenta Jorge, ¿no? Y que además creo que responde también a la acogida que hoy ha tenido, ¿no? Porque no es la primera producción que tenemos de él, ¿no? Leo esto, ¿sí? Que además está en La melodía del silencio, ¿sí? La melodía del silencio, que si mal no recuerdo, está dedicado a Osamu Dazai, uno de mis escritores favoritos. Cada relato aquí va a estar dedicado a un escritor japonés, ¿no? Y está pensado también en la escritura de ¿no? en la manera como escribe este escritor. Pero dice: ya no dispongo de tanto tiempo como antes para sufrir de amor, como la luna me desplazo despacio hacia el ocaso. En un cerezo, un cuervo aguarda hambriento mi funeral. Me gusta esto. Y creo que les puede dar una idea breve, pequeña, del trabajo que está aquí, ¿no? De este relato que nos interpela y nos invita desde luego a conocer otra cultura, pero con temas, como decía, con temas que siempre van a estar presentes, ¿no? Y que desde luego son tan contemporáneos, ¿no? como verán hasta hoy en día. Mi felicitación desde luego a Jorge. Yo creo que me gusta el hecho de, ya lo había comentado, de esta creación que es diferente, que es una propuesta interesante. Creo que cada escritor tiene la oportunidad de poder decir en su relato algo diferente, su propia expresión, su propia visión de mundo. Y creo que con este libro está bien logrado. Es un libro bonito, es un libro encantador, que tiene un ambiente muy, como decía, muy primoroso, bien elaborado, una propuesta que es que tal vez invita fácilmente a poder seguir dentro de las páginas y a poder aventurarse a leer, ¿no? Lo felicito desde luego. Me alegra estar aquí el día de hoy para poder hablar de esto y poder tener el gusto de presentar un libro que pocas veces, en realidad no son muchas las veces que uno está presentando a escritores peruanos que están escribiendo, ¿no? Basados en esta influencia japonesa. Cada día se dan más, pero es un gusto estar aquí y poder verlo, poder ver cómo la literatura peruana viene creciendo, viene teniendo diferentes matices, y eso es encantador. Creo que, y espero que esto siga, y desde luego le deseo lo mejor a Jorge, le deseo lo mejor de los éxitos, y nada más. Gracias. ¿Aló? Perfecto. Bueno, muchas gracias a Jorge por la invitación y por este maravilloso libro. Me parece que es digno de contar que Jorge está un poco nervioso subiendo aquí porque no sabía si el libro me iba a gustar. Sabe que yo soy muy crítica con todo y no sabía si me iba a gustar porque no es un libro de ficción de terror o de género. Más bien es un libro que es todo lo contrario de cierta forma, porque es un libro que es muy sutil, que es lo que uno podría pensar contrario a los efectos del género. No es algo de impactos fuertes, sino más bien de movimientos sutiles, ¿no? Como el título dice, es adentrarse en un bosque. Yo diría que esos son un poco los relatos que están dentro del libro, perdón. Yo saludo mucho en este libro la ambición que tiene en tanto su estructura, ¿no? Está estructurado en lo que aquí se ha llamado 3 bosques, que agrupan los 2 primeros bosques agrupan cuentos y el último los poemas, finalizan. En estos bosques cada uno, digamos, elabora en torno a una figura, ¿no? Un personaje que ha planteado aquí, y estos personajes se repiten entre los cuentos. Entonces, si bien yo diría que hay una gran ambición en términos estructurales de que todos los cuentos se conecten y que efectivamente hay esa sensación del bosque en el que uno está entrando, igual también hay una búsqueda de una perfección interna a cada relato.
yo lo compararía como una especie de miniatura, ¿no? a cada cuento y a cada experiencia que se relata en cada cuento, ¿no? Tenemos el cuento La melodía del silencio, que es el que más me ha gustado, como le decía hace un ratito, que es acerca de un hombre que va perdiendo la audición, ¿no? Y esa sensación de ir perdiendo la audición y de ir pensando, ¿no? ¿Qué es lo que vale la pena escuchar? ¿Qué es lo que yo quiero escuchar como última cosa que yo voy a escuchar? ¿Voy a hacer una lista de lo que voy a escuchar? ¿Realmente vale la pena pensar de esa forma? Tener toda esa disquisición acerca de qué cosa es lo que vale la pena escuchar, me parece que es un momento muy, muy poético del libro, muy, muy genial, muy interesante, que realmente refleja, creo, cuál es el tono y cariz de este libro, que efectivamente, como dijo Daisy, es muy encantador. Y lo que yo también percibo es de parte de Jorge un gran cariño por sus personajes, que me parece algo importante. Realmente siento que allí hay bastante amor, no solamente por el arte y la escritura, sino también por los mismos personajes y las situaciones en las que están siendo puestos. Hay mucha compasión por esas situaciones a veces tremendas, lo que le ocurren a estos personajes. También tenemos ya en el segundo bosque, las nubes rojas y anaranjadas, una persona que, para no arruinar el cuento, se entera de una noticia terrible, y el cuento, digamos, desmenuza esa situación de enterarse de una noticia fatal de una manera muy delicada, ¿no? Y acompaña al personaje hasta que finalmente ocurre esta noticia y hay una sensación, ¿no? El peso de esta, de cómo cae sobre él, ¿no? Que me hizo acordar un poco el final de Confesiones de una máscara de Mishima, ¿no? Que yo creo que también tiene un poco que ver este tema del Shishosetsu, ¿no? De la narrativa del yo, de la narrativa japonesa del yo. Eso me pareció encontrar aquí también, la narrativa, digamos, de lo personal, del yo y de las situaciones domésticas, ¿no? Por eso es que me parece que está alejado del terror, pero no de lo fantástico por entero, porque efectivamente, como dijo Daisy, también tiene aires de fábula, definitivamente, tiene momentos muy fabulescos, muy no miméticos, especialmente en el cuento de la gatita Sashimi, que me parece muy encantador también, un momento fantástico, fabulesco de transmutación entre humano y animal, muy interesante, que hacia el final desemboca en un final bastante fascinante. Y la historia de dos saltamontes, ¿no? Que es también un cuento sobre el que me parece que vale la pena hacer hincapié, ¿no? Sobre estas dos figuritas de saltamontes que tienen un destino en común, y esos saltamontes, esta figurita de saltamontes va a ir a buscar a su pareja, ¿no? Una vez que están separados, ¿no? Entonces, esa historia que es muy tierna y muy tierna, pero muy triste también. Entonces, este tipo de la tristeza y la dulzura que acompañan estos cuentos me parece que están allí, ¿no? En la historia de los saltamontes, donde aparece también la figura de los animales, que se enternecen por ese sufrimiento de este saltamontes y lo van ayudando en su misión de llegar hacia el otro saltamontes. Además de esto, me parece que hay algo acá en el tema de la exploración de los animales, ¿no? El tema de explorar la subjetividad de cada animal diferente. También en la gatita Sashimi, ¿no? Aparece efectivamente la figura del gato, aparece constantemente como la portada y la denuncia, pero digamos, la subjetividad de cada uno de esos animales que aparecen dentro del libro de Jorge me parece muy especial. Me parece que ha pasado efectivamente por un proceso de escritura muy minucioso y muy detallado que se ve en el producto final, al igual que las conexiones que hay entre cada uno de los relatos, el trabajo metatextual, intertextual, ¿no? Que hay entre todos los cuentos, cómo se conectan unos a otros, cómo algunos personajes son escritores de otros de los cuentos que vemos más adelante o más atrás, y que todos estos cuentos al final, en el relato Sakura en primavera, al final llegan como una gran coda, ¿no? Una gran reunión donde aparecen todos los elementos de todos los relatos y se conjugan y se cuajan en un solo momento, en una sola idea, ¿no? Que me parece que es la idea finalmente del bosque, y este bosque de símbolos, que como decía Daisy, son influenciados efectivamente de Japón. Este bosque de arces conjuga tanto de manera en su narración, en las historias, en las tramas, en las imágenes, un cariño y un afecto muy especial por el Japón, ¿no? Un Japón que a través de esos cuentos se ve como un lugar, si bien encantado, si bien de fábula, también un lugar donde se trabajan temas reales y que no es simplemente una cuestión de estereotipos, sino todo lo contrario, es un desarrollo muy personal a través de esos elementos, un desarrollo muy personal de temáticas pequeñas, de temáticas personales, pero muy bien desarrolladas, y que cada uno realmente refleja el trabajo que hay detrás de este libro de cuentos y finalmente poemario, ¿no? Entonces, para terminar, yo nada más que felicitarte, Jorge, por un gran libro. Muchas gracias por haberme invitado a presentarlo.
Me parece que el producto final ha quedado muy bien y que efectivamente refleja temas y tonos, colores muy complejos, una narrativa que realmente tiene muchas aristas, no solamente tiene ese lado del escritor de terror, del escritor de género, sino también este otro tono, esta otra melodía, ¿no?, con la que también puedes escribir y puedes explayar. Gracias. Con todo, buenas noches. Agradezco a María Ángela, a Daisy y a Pepe por estar aquí conmigo en la mesa, y a todo el público presente. Estoy sorprendido por la acogida, la convocatoria que ha tenido mi libro. Puedo ver en el público a amigos escritores, maestros, profesores también, colegas de trabajo, a mi padre, mi familia, alumnos y un montón de amigos de la universidad, y realmente gracias por estar aquí presentes. Realmente estoy muy sorprendido y nervioso. Me da un poco de pena que se hayan quedado afuera unos amigos, pero ¿qué se puede hacer? Estoy muy apenado realmente, pido disculpas también por eso. Quiero hablarles de mi libro. Mi libro, El Bosque de Arces, no lo escribí hace poco. De verdad lo vengo creando, reformulando, modificando desde hace ya unos 12 años tal vez. No es que haya tardado en crearlo 12 años, sino que lo he ido modificando, agregando un cuento más, borrando una palabra. ¿Y por qué? Porque Bosque de Arces es también producto de mis lecturas. Sucede que yo he ido leyendo libros japoneses, he ido cambiando historias, modificando historias, y realmente mientras leía más a un autor iba modificando y corrigiendo, etc. Yo creo que la principal influencia que he tenido de un autor japonés, lo he pensado mucho, qué autor es el que más ha influenciado en mí, y creo que es Kawabata. Cuando yo leí a Kawabata hace como 14 años, yo quedé sorprendido, porque era un escritor que escribía detalles, de repente flores, de repente cómo servir el té, de repente árboles o bailarinas, y yo decía, qué bonito, cómo escribe este autor, y yo no encontré eso aquí. O sea, no encontré en el Perú un autor que así escribiera, y yo decía, quiero escribir como él. Entonces yo lo que hice fue escribir, intentar imitar su estilo, y así fui escribiendo algunos cuentos. Pero cada vez que leía más a este autor, yo decía, no, yo estoy años luz de él, ¿no? E intentaba, releía y comencé a leerme todos sus libros, y cada libro que de él leía era algo totalmente nuevo. Recuerdo algunos títulos como Lo Bello y lo Triste, y ese título me dejó sorprendido, Lo Bello y lo Triste, y creo que en mi libro hay eso, algo bello y algo triste. Luego también leí Mil Grutas, o El Maestro del Go, y otro libro era El Rumor de la Montaña. Entonces leí mucho de este autor y quise crear algo como él, ¿no? Y luego que conocí a Kawabata, descubrí a Mishima, que es otro autor cercano a Kawabata. Entonces también me leí a Mishima, y luego comencé a averiguar más de Japón y encontré una novela llamada el Genji Monogatari. Y esa novela me sorprendió, cómo es que en Japón se admiraba la caligrafía, el baile y las flores y los paseos por jardines, y yo dije, qué hermoso, tengo que seguir leyendo esto. Y comencé a comprarme una gran cantidad de libros japoneses hasta que llegué a Soseki, el autor de Soy un gato. Y seguí leyendo y leyendo hasta que llegué a Kawakami. Y creo que Kawakami es la autora que me ayudó a redondear el libro.
con el tema amoroso, el tema de parejas, el tema de la separación, de los amores perdidos. Y fui escribiendo el libro y de cierta forma también puse mucho de mí en el libro, es decir, muchas experiencias personales, las fui maquillando con lo japonés. Muchas experiencias que yo he tenido las he usado para crear los cuentos, y cuando lean mis cuentos van a encontrar mucho de mí, pero obviamente es ficción, ¿no? Obviamente es ficcional, pero yo siempre que me han preguntado del libro digo eso: cuando lo lean, ojalá me quieran un poco más, porque creo que hay mucho de mí puesto en el libro. Luego, algunos cuentos los trabajé en la maestría en San Marcos. Me acuerdo que nos dictaba el maestro Valenzuela y recuerdo que le mostré algunos cuentos de este libro. También ahí lo corregimos y también son unos intentos de haiku que los trabajamos en el taller de Marco Martos. Y yo dije, era todo un poemario que escribí, pero yo dije, no, debo colocar lo que yo creo que es mejor en este libro. Así que elegí 20 de los que tenía, de los 50, y al final están. Cuando accedan a este bosque que yo les propongo, hay 3 bosques. En lugar de decir 3 partes, le llamé 3 bosques. El primer bosque se llama Isa. ¿Por qué? Porque el personaje principal es Isa. Y cuentan cómo sus padres, no puedo contarle mucho sobre el libro, pero trata de una señorita llamada Isa y sus amores. La segunda parte trata de Sakura, que es el otro personaje, y cuento cómo Sakura e Isa llegarán a conocerse. El libro tiene, también es cierto, mucho de fábula. Hay animales en el libro. Creo que el que más destaca, como pueden ver, es el gato. Yo amo los gatos. Los que de tiempo me conocen sabrán que tuve un gato llamado Pantera, que era mi amigo y que falleció este año, y aparece en la portada. Felizmente el artista supo plasmar allí a mi amigo Pantera. Otro animalito que en el libro aparece es el saltamonte. El saltamonte es un animalito que yo lo tomé de un hecho real. Es decir, yo viajé a un pueblo, a una ciudad llamada Oxapampa, y me compré saltamontes hechos con bambú. Y me compré 2 y me sirvieron para este cuento. Y también hay un animalito más que me he olvidado. Sí, al final, en el tercer bosque. En el tercer bosque son poemas muy breves. Y hay un animalito que tal vez pueda parecer para muchos desagradable, pero que para mí fue ¿cómo decirlo? Un inquilino tal vez, una cucaracha. Sucede que hay un poema en el cual yo le hablo al insecto y le digo que no se vaya, que él se quede, que no me deje solo. Y entonces le doy de comer, ¿no? Entonces, ese gusto por los animalitos creo que lo tomé de un poeta. Hay un poeta japonés que me encanta, que es Kobayashi Isa. Y debido a él escribí también varios poemas breves. Hablo de una polilla, hablo de una cucaracha, hablo de una gata. De un gato hablo creo 3 veces en los poemas. Y bueno, le estuve buscando casa editorial y hablé con el amigo Pepe. José Donaire es mi amigo. Yo a él años lo conozco. Recuerdo que cuando publiqué mi primer libro, lo entregué a Pepe y él me dijo, oye, está genial tu libro. Y él fue uno de los que me aplaudió mi primer libro en el 2011, cuando por mí no daba nadie nada. Y le propuse, ¿no? Pepe, por favor, ¿podrías leerlo? Y él lo leyó y quedó pues muy contento. Me dijo, oye, yo lo publico encantado, me dijo. Y por eso sale con Pepe, porque él también apostó por mí. Antes de despedirme, porque ya me están cortando,
quiero dar las gracias a los ponentes, por supuesto. Daisy, gracias por estar aquí, María Ángela, Pepe, también al público en general, a mi padre que vino a verme hoy día. Papá, gracias, si hay algo bueno en mí es por ti. Y también quiero dar gracias a mis hermanos presentes, a mi prima, y en especial un saludo muy importante a mis alumnos, por supuesto. Pero aparte de eso, chicos, aparte de eso, quiero que sepan que en el aula se encuentra el amor de mi vida, que es mi hija. Entonces, hija, te amo, el libro está dedicado a ti y sabes que siempre cuentas conmigo, te adoro. Y eso es todo, gracias. Buenas noches, agradezco su asistencia, el tráfico terrible para llegar a esta velada. Agradezco a la Cámara Peruana del Libro, los organizadores de esta feria magnífica. Y quisiera hacer algunos anuncios muy puntuales. Bueno, agradecer a Jorge la confianza de haberme cedido su texto, y a Daisy y a María Ángela por sus brillantes comentarios que dan mucha luz sobre un libro magnífico, ¿no? que va a aguantar muchas lecturas, ¿no? Es un libro muy estimulante. Quiero anunciar algo también que es importante en la trayectoria de Jorge. Jorge ha ganado, es uno de los ganadores lamentablemente el dato exacto lo tengo en este celular que está grabando lo que digo ahora, pero ¿cómo se llama el concurso? Es un concurso mexicano, me parece. Pepe, no podía anunciarlo. Pero no, a partir de hoy día sí. Me acaban de dar el permiso para anunciarlo. Soy uno de los ganadores del premio iberoamericano de cuento María Poniatowska. Y bueno, implica viajar a México a recibir el premio. Cometí una infidencia, pero bueno, me alegro porque la gente está más feliz. El libro de Jorge, para quienes no lo han adquirido aún, lo pueden comprar en el stand 13 de Trotamundos y en el 123 de Pandemonium, ¿no? Quisiera resaltar algunas frases dichas por Daisy, ¿no? Bosque de Arces es un libro que nos lleva a reflexionar y a suspirar, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la razón y con la emoción, y es cierto, es una cuestión ya transversal, ¿no? Es un libro que emociona y que nos lleva a dar vueltas sobre diversos temas sobre la existencia. Ha soltado muchas buenas frases, pero los minutos son escasos. Y sí, pues es un libro que examina, profundiza la tradición literaria japonesa, pero también lo contemporáneo, ¿no? Ese Japón abierto a los cambios y que nos sorprende y que incluso va más allá de lo que puede imaginar un occidental típico. También María Ángela ha hecho cosas extraordinarias, ¿no? Eso sí, se percibe pues el gran cariño que tiene Jorge por su personaje, ¿no? Esa es una frase muy feliz y cierta, muy certera. Y hay mucho fabulesco, ¿no? Hay todo un despliegue de estos códigos que tienen que ver con las fábulas antiguas y contemporáneas. Está lo mítico que nos perturba y lo fantástico, ¿no? Es una extraña sensación esto, porque a veces entran en conflicto, pero acá funciona muy bien. Jorge conduce muy bien su propuesta narrativa. Para mí ha sido un gran placer editar este libro. Es un libro muy complejo, ¿no? Venimos conversando sobre estas posibles publicaciones de octubre, noviembre del año pasado, y estoy muy contento
de que se presente en esta feria. Si bien Jorge me prometió que ya no cambio nada, siguió cambiando hasta 2 días antes de entrar a imprenta, porque así es, así funciona esto. Y yo estoy seguro que ahora, si hay una segunda edición, me va a cambiar pues, 50 palabras por lo menos. Pero está muy bien eso está muy bien. Y por último, bueno, acá has hecho un breve homenaje a Bryce, ¿no? Que Bryce acuñó un poco la idea de que escribe para que lo quieran más, ¿no? Y sí, yo creo que eso funciona muy bien. Y con este libro mucha gente te va a amar, te va a adorar. Y agradecer a alguien que está ausente porque vive en el norte del Perú, es el encargado de haber hecho la portada, que es Satoshi Wako, que me lo presentó Miguel Ángel Vallejo Samejima, y me dijo, y cuando lo vi y conversé con él y me enseñó en su celular lo que hacía, dije, este es el artista perfecto para ilustrar el libro de Jorge, porque Jorge me había bombardeado con gatos japoneses durante semanas y no encontramos una ilustración que nos convenciera, ¿no? Y Satoshi cayó del cielo en una noche barranquina. Satoshi, te voy a mandar el video donde hablo de ti y te agradezco el esfuerzo, ¿no? Quedamos muy, muy contentos. Muchas gracias. Gracias, María Ángela, gracias Daisy, gracias Jorge. Espero seguir publicando tu obra y con ustedes será hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto. Se olvidó decir, Pepe, que el libro lo pueden conseguir en el stand. Lo dije. ¿Sí? Lo dije. Hay dos stands. Sí. El 123 de Pandemonium y el 13. Y el 13 de Trotamundos. Puedes escucharlo. Sí, genial. Okay. Muchas gracias a todos. Bueno, yo también quiero anunciar algo, salirme un poquito de toda la ceremonia y felicitar a Jorge porque Jorge es un gran amigo mío, te quiero mucho amigo y te felicito por todos tus logros y gracias a todos por estar aquí a su lado. Yo creo que es necesario en estos momentos en los que ganamos, obtenemos premios, saber quiénes están a nuestro lado, quiénes son nuestros amigos, quiénes son las personas que nos aprecian y nos valoran. Así que les pido fuertes palmas nuevamente para mi querido Jorge Castillo y anunciarles que va a haber una firma de libros. En este momento hay una encargada de la editorial que va a estar vendiendo los libros aquí, pero la firma de libros va a ser en la sala Paco Yunque, así que podemos acompañar a Jorge hacia la sala, pero antes vamos a tomarnos una fotito, por favor, grupal. No sé si pueden, una ahí les tomo y luego con el público, por favor. Este es mío. ¿Listo? Muy bien, por favor, una fotito, disculpen. Uno, dos, tres. Listo, ahora acostumbramos a que los invitados se ubiquen al lado, delante del público. Yo les tomo una foto desde aquí, por favor, muchas gracias. Nos ponemos